Hola a todos, hoy día contentos todos en Arandú porque tenemos un programa muy especial, un invitado de lujo. Nos acompaña el presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Wilfredo Anzoátegui Vaca, un médico con una trayectoria de más de 30 años de profesión, dedicación, compromiso, son palabras que lo identifican, una trayectoria institucional muy amplia. Además, siempre él ha estado al servicio de la salud, dando su formación académica y sobre todo al servicio de su gremio, defendiendo siempre los derechos del sector médico en Bolivia. Me voy a permitir, querido doctor Anzoátegui, leer un poquito de su hoja de vida para que todo el mundo sepa. Médico cirujano, Universidad Mayor de San Francisco Javier, especializado en medicina interna en el Hospital San Juan de Dios, especializado en medicina nuclear en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ejerce la medicina de hace casi 30 años con una práctica clínica basada en la ética, la calidad humana y el compromiso con el bienestar de todos sus pacientes. Además, es docente universitario en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en la Universidad I y en la Universidad Católica, formando y acompañando nuevas generaciones que van a ser los llamados a cuidar nuestra salud en el futuro. Actual presidente del Colegio Médico de Bolivia para la gestión 2025 a 2027, hasta agosto del 2025 presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, institución que lideró durante 2 gestiones seguidas, dada su excelente trayectoria, y secretario general del Sindicato de Ramas Médicas del Hospital San Juan de Dios también durante 2 gestiones. Bueno, ustedes están viendo, es un hombre con mucha vocación, humanidad y además que siempre ha estado pendiente de su gremio en la defensa de sus derechos. Bienvenido, doctor Anzoátegui. Gracias, ingeniera. De verdad que el agradecido y el orgullo es de nosotros como colegio, como persona, como profesional. Agradecido de participar en su excelente programa. Muchas gracias. Hoy día vamos a tratar de un tema muy importante que a todos nos ha llamado la atención y del que se ha hablado mucho. Se han tenido muchas leyendas urbanas al respecto también, pero también siempre es importante, y creo que es lo más importante en realidad, es la opinión científica respaldada académicamente. Hoy día vamos a hablar acerca de las vacunas. Hemos atravesado recientemente una pandemia del COVID y bueno, hubieron muchas intervenciones al respecto, así que, querido doctor, ¿qué nos puede decir usted acerca de este tema? Bien, gracias. De verdad que es un tema muy amplio, es un tema en el cual ha llevado a la opinión pública a tener confianza y desconfianza a la vez, ya que en todo proceso científico, en todo avance científico, siempre van a haber contras. Y ahí fue donde se tuvo de que si bien las vacunas desde años, ya muchos años atrás, han salvado vidas, porque uno de los principales motivos de cual se coloca una vacuna es para prevenir una enfermedad, para brindarle inmunidad, y no solamente individual, sino en rebaño lo mismo, lo que hace que esto se forme una prevención de muchas enfermedades y dentro de ella una de las que prácticamente hubieron muchos fallecidos, decesos, como ha sido el sarampión, como ha sido la poliomielitis, como ha sido el COVID-19, y ante ello nos ha llevado a que cada uno de nosotros tengamos que recibir tanto el personal médico como profesional o como trabajadores, aquellos que estamos relacionados prácticamente y de un contacto directo con el paciente, con la población, de obligarnos a cada uno de nosotros a recibir la vacuna. Que más que todo lo recibíamos con gusto, lo recibíamos sabiendo de que nos va a permitir prevenirnos de una enfermedad, si no nos evita que esta vacuna no nos enfermemos, pero sí nos permite reforzarnos y nos permite de la misma manera que nuestro sistema inmunológico aumente,
que esta enfermedad, que si bien nos puede dar, no va a ser tan severa como aquel que se vaya a enfermar y que no tenga la vacuna. Y ahí es donde vienen cuáles van a ser esas complicaciones, las complicaciones mayores. Por ejemplo, en un paciente que recibe o que se enferma de una influenza y que para aquel que recibió la vacuna pasará como una gripe, pero aquel que no recibió la vacuna se le va a complicar con neumonías. Y eso lleva entonces que vaya a utilizar mayor tiempo en los hospitales. Eso ya se llaman costos. Entonces la vacuna, además de prevenir, de aumentar la inmunidad, también evita los costos que pueda tener, ¿no? Precisamente, doctor, partiendo de la parte legal en cuanto a la normativa vigente que regula la aplicación de las vacunas, obviamente siempre partimos de nuestra Constitución Política del Estado, que habla que el Estado tiene la responsabilidad, ¿no?, de proteger a su población, de defender y reconocer como un derecho fundamental la salud y la vida. Esto está normado en nuestra Constitución Política como responsabilidad del Estado. Y también existe la ley de vacunas. Sí. La ley de vacunas y una ley nacional que establece, bueno, además de la regulación y de las competencias del Estado, habla de la responsabilidad de los padres o de los tutores, de los guardas de los niños, ¿no? Porque no nos olvidemos todos que hemos sido niños y a nuestros padres que hemos conocido la vacuna, ¿no? Cuando nacimos y nos fueron a vacunar y cuando pasaba nuestra infancia teníamos que acudir, ¿no? Y eso prácticamente nosotros nacimos, ¿no?, con el tema vacuna, ¿no? Además de existir la ley, exige a los padres, le da esa obligatoriedad de que lleven a sus niños a vacunar dentro de un estado para prevenir precisamente las enfermedades que decía el doctor, y prevenir obviamente al estado mayor costo ya en posibles enfermedades que se pueda generar, ¿no? Doctor, consultarle, hay papás que no cumplen con esta obligación, ¿no? Hay papás que se olvidan o vemos que realmente los niños están desvalidos esperando una responsabilidad de un padre que no lo cumple. ¿Qué podríamos recomendarles a estos padres precisamente para que lleven a su niño a vacunar, sobre todo los primeros 2 años, ¿no?, que es cuando se aplican la serie de vacunas para prevenir todas las enfermedades que usted nos manifestaba, ¿no? ¿Cómo podemos concientizar a esos padres de que deben cumplir con esta responsabilidad, fuera de que exista una ley, ¿no?, que determine esa responsabilidad? ¿Cómo podríamos llamarle precisamente a esa reflexión? Sí, doctora, usted ha nombrado y ha hecho manifiesto de algo muy importante, que existe una ley. Eso ya nos da responsabilidad, eso ya nos da obligaciones, tanto a los padres como a la misma persona que es quien la va a recibir. Si bien la vacuna puede ser voluntaria porque la tengo que llevar, pero mi obligación como papá, mi obligación como padre de familia es proteger a ese niño o a esa niña que es la que tiene que recibir esta vacuna para prevenirle de muchas. No olvidemos que hemos erradicado enfermedades ya del ámbito mundial, en las cuales enfermedades que eran totalmente invalidantes, como era la poliomielitis. Ya, ¿quién no va a recordar que tiene, en el lado izquierdo, que tiene una cicatriz? Ya, y eso lo tenemos todo. ¿Eso es para qué? No es que nos evite a nosotros, y eso va a los papás, no es que nos evite que nos enfermemos de una tuberculosis, no nos evita, nos podemos enfermar, pero no de una que es grave como es una tuberculosis meningea. Esa sí es grave. Entonces esta nos evita de que nosotros nos compliquemos con ese tipo de enfermedades. Por lo tanto, llegar a los papás, llegar a la familia, llegar al hogar con unas palabras en las cuales ellos tengan esa obligación, simplemente yo lo que les puedo decir es el cariño de papá. El cariño de prevenir, el cariño que le tenemos nosotros a nuestra familia
ese es el que nos obliga a nosotros, porque no queremos tener a un hijo enfermo, no queremos tener a una mamá, a una abuelita, a un abuelito enfermo, porque no olvidemos que nosotros que estamos fuera de la casa o que la mamá sale igual a trabajar, no olvidemos que podemos llevar a la casa enfermedades. Y eso hace de que también lleve la enfermedad y por lo tanto si es una enfermedad contagiosa que se pueda prevenir con la vacuna, con esa responsabilidad que tenemos, señor papá, señora mamá, cumplamos con nuestras funciones de llevar a nuestros niños a la vacuna. Tenemos algo que nos regalaron y que tenemos, que las vacunas son gratuitas, no tienen un costo y eso pues ahora la responsabilidad cae exclusivamente en el gobierno, en el Ministerio de Salud, que es el que tiene que dotar a cada uno de los centros médicos a nivel de Bolivia de la dotación de las vacunas. Por lo tanto, si no hay, es responsabilidad del gobierno. Eso me lleva a plantearle una reflexión que habían hecho muchas personas de estos movimientos antivacunas, que era una crisis de confianza de la sociedad frente a la institucionalidad, ¿no? Si bien, digamos, ya habíamos visto muchas crisis en el sistema político y social, ahora cuando tocó confiar en un sistema de salud, también la gente en la pandemia desconfió, ¿no? Entonces quizás eso nos muestra que nuestros sistemas de salud no alcanzan a estar cerca de los individuos, de toda la sociedad. O usted, como profesional de la salud, ¿cómo nos podría decir esa reacción? ¿Cómo la sienten ustedes? Bueno, son personas, son individuos que prácticamente, no olvidemos, aquí viene algo que va con lo que usted me está preguntando y después le hago la relación con el ministerio. Al prevenir, al enfermar un grupo de personas dentro de una población que existente cualquiera, hace una inmunidad en rebaño. Entonces, aquellos antivacunas han sido parte de ese rebaño, donde dice, yo he estado entre ellos y yo no me he enfermado. No me he enfermado y estoy con ellos y no me he enfermado, por lo tanto, la vacuna no hace el efecto. Ay, ¿por qué no miramos para atrás? ¿Qué fue lo que pasó atrás? En la vacuna es lo que existía. Entonces, en hechos científicos basados en ello, para desarrollar una vacuna se tiene que hacer estudios científicos para demostrar la formación, porque esta va a actuar como un antígeno, es decir, como un organismo que va a ingresar a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a responder con la formación de un anticuerpo. ¿Para qué? Para venir a destruirlo a este. Entonces, si nosotros tenemos eso, le formamos los anticuerpos contra ese tipo de enfermedad. Entonces, eso es el hecho científico. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el ministerio? ¿Por qué la gente, los antivacunas, ven de que si el ministerio no está cumpliendo, ¿por qué tenemos que cumplirlo nosotros? Aquí hay algo que tenemos que reflexionar también. Durante más de 20 años, y voy a hablar de Bolivia, no mundial, más de 20 años hemos tenido nosotros un gobierno que prácticamente no le interesaba lo que era la población boliviana, sino que se interesaba de sus propios problemas. Cuando estuvimos nosotros en la época de dotar de las dotaciones de las vacunas, pues no llegaban nunca, no llegaban. Y los pedidos que realizábamos nosotros como colegio, como trabajadores, como profesionales en salud, se quedaban en saco roto. Entonces eso hace de que la credibilidad que debería tener la población ante un ministerio, no ante el profesional, sino ante un ministerio de salud, ha disminuido bastante. Ahora lo que se está tratando de ver es que ahora con el nuevo gobierno, con todo lo que tenemos, es que se implementen formas y sistemas y proyectos que estamos presentando como colegio médico que vengan a reforzar un sistema obsoleto, un sistema quebrajado que es el que tenemos. Y uno de esos principales es precisamente la dotación de las vacunas, porque a quien tenemos que proteger nosotros es a nuestros niños, a nuestra juventud.
Y también tenemos otro grupo mayor, que son nuestros abuelos, la tercera edad. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, esa relación ha ido quebrajándose más todavía, pero nosotros somos y creemos en nuestro Dios, y creo que eso nos va a permitir que ahora nos abran más las puertas, nos ayuden a presentar este tipo de proyectos para implementar lo que sí va a ser beneficioso, ¿no? Entonces, eso hace de que nuestro paciente pues sienta más confiable ahora. Volviendo al tema de los antivacunas, doctor, hay un gran ruido comunicacional ocasionado por una serie de influencers que a veces leen algún artículo académico, pero como no tienen la educación adecuada para comprenderlo, sacan conclusiones equivocadas y las empiezan a difundir como verdades entregadas por Dios en el jardín de Edén, digamos, ¿no? Y en ese sentido, desgraciadamente, a veces su estrategia comunicacional es más sonora, más bonita a los oídos de la población y terminan perjudicando y alterando vidas, ¿no? Hemos estado, en la época de la pandemia, me agarré de un artículo que publicó JAMA, ¿no? Donde un médico acuñó esta palabra, allanamiento epistémico, porque todo el mundo se metió a opinar de virus, todos eran virólogos, todos eran especialistas, todos eran expertos, ¿no? ¿Cómo le tocó vivir a usted como profesor? Porque realmente el único lugar donde no había habido tanto allanamiento epistémico era en la medicina, porque es una rama altamente especializada del saber humano. Nosotros como ingenieros civiles tenemos hasta... Cualquier persona se mete a hablar de sismos ahora, digamos, ¿no? Porque, bueno, ve 2 o 3 videos en YouTube y ya nomás habla, ¿no? Pero en el tema de la medicina era un tema más cerrado, era más especializado, pero les tocó vivirla de una manera muy fea y que ha costado vidas, ¿no? ¿Cómo le...? Así es. De hecho, la vivimos en carne propia porque de hecho sí adquirimos la enfermedad. Y enfrentar a un sistema en el cual, como dice usted, todos eran opinólogos, todos eran científicos, costó un poco al inicio de ella, donde se tuvieron como colegio médico, me tocó ser presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, donde prácticamente tuvimos que formar un comité científico exclusivamente para que se dedique al estudio exclusivo del virus. Y de esa manera sacar protocolos para que de esa forma podamos actuar todos iguales y no como lo que hubieron, no tome usted magnesio que le va a ir muy bien, tómese ivermectina que le va a ir muy bien, pero estando enfermo es otra la figura. ¿Por qué? Porque uno de enfermo dice que, y hay un dicho bien claro, un dicho Canva que dice, el ahogado, aunque sea del gajo con espinas, el que se está ahogando, el gajo con espina, se agarra para poderse salvar. Por lo tanto, el que se enfermaba de COVID probaba de todo. Probaba de todo. ¿Por qué? Porque durante el tiempo, no se olvide las etapas que fuimos pasando. Desde el 20 con la primera vacuna, después que apareció, pasaron casi más o menos 6 meses. Hubo una primer vacuna que no estaba aprobada por la FDA ni la OMS. ¿Por qué? Por la rapidez. Entonces, una vez me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿usted se va a hacer vacunar con esa primera vacuna? Yo le dije sí. Yo le dije sí. ¿Por qué? Porque no importa si me aumenta el 1% mi sistema inmunitario, me va a permitir ese 1% tener una mayor posibilidad de vida. Entonces, en esa etapa nos tocó a nosotros enfrentar todo ello, conformar los comités científicos, que tuvimos un grupo de médicos especialistas, tanto en medicina interna como infectólogos,
que nos ayudaron prácticamente a conformarla, y esto que se realizó en Santa Cruz en primer lugar fue para que podamos hacerlo en todo Bolivia, y luego se formó un comité científico de la enfermedad a nivel nacional. Entonces se formaron protocolos, y luego con la vacuna, como ya vinieron los antivacunas que ya existían antes, pero tomaron alguna forma de hacerlo, porque primero lo que buscaban era su preocupación por la seguridad, qué efectos adversos van a tener, pero no se basaban en hechos científicos, como lo que se basaron, lo que sí lo realizaron y vieron que el resultado era bueno. Querido doctor, la verdad es que quiero decirle que yo a los mandiles blancos los admiro muchísimo, porque realmente yo siempre he pensado que están en la primera línea, y bueno, qué más difícil es luchar contra un enemigo invisible, ¿no? Porque realmente un virus pues es algo microscópico, no podemos ver, digamos, ya cuando estamos infectados recién es que nosotros sabemos. Y yo he visto la lucha de usted, yo he visto la lucha de su colegio. Muchas veces me ha tocado en otro ámbito marchar junto con ellos, digamos, ¿no? Reclamando derechos, reclamando leyes que muchas veces pareciera que nadamos contracorriente, ¿no? Bueno, parecíamos en el anterior gobierno que usted lo mencionó, una época nefasta, 20 años de oscurantismo, le llamo yo, donde teníamos que incluso salir a abogar porque no los criminalicen dentro de su profesión, ¿no? Y la verdad es que las vacunas, cómo es tan noble la profesión del médico, que hasta las vacunas se las probó en ellos primero, ¿no? En quienes nos tenían que salvar. Entonces, bueno, yo quería comentarle y hacerle la reflexión, digamos, al público de que realmente la medicina, el área de la salud es un área muy subvalorada en este país, y sobre todo ha sido muy subvalorada en esta época de oscurantismo que hemos tenido. Querido doctor, ¿usted siente que las leyes actuales, que la forma que se está llevando adelante no da una luz de esperanza al final del túnel? ¿Realmente nuestros profesionales médicos van a ser valorados de aquí en más? Es una pregunta de verdad que su importancia es relevante, porque si bien nosotros hemos padecido, y usted lo ha dicho, 20 años atrás, donde el profesional, y no me refiero solo al profesional médico, el profesional fue relegado en que no se le daba importancia para nada, donde nosotros, los médicos exclusivamente, voy a referirme a ellos, no éramos recibidos en un ministerio de salud para presentar o poder trabajar de una manera conjunta, y eso hizo de que el sistema de salud prácticamente se viniera al piso. Lo que hizo fue más bien eso que hicieron, que trataron de relegarnos, transformó a los colegios departamentales y al Colegio Médico de Bolivia en entidades autónomas con cada uno de sus gobernadores. Lamentablemente, los gobernadores no todos eran de la línea política contraria de la oposición, la mayoría era del oficialismo, pero nosotros acá en Santa Cruz y en algunos otros departamentos teníamos esa oportunidad, por lo que nos permitía trabajar de cierta manera un poco diferente y relacionado tanto con el área municipal y el área de la gobernación. Eso nos enseñó muchísimo, nos transformó prácticamente, nos hizo ver la idiosincrasia que tenemos cada uno de nosotros, volcándonos a lo científico y a lo proyectista, es decir, formar y trabajar en proyectos mientras teníamos, porque nunca se perdió la esperanza de tener un gobierno demócrata, un gobierno en el cual haya nuevamente esa relación que siempre fue la que pedimos nosotros, de que el colegio médico sea el central de las decisiones tanto políticas como sanitarias
que pueda tener un Ministerio de Salud. Lo primero que se hizo con el cambio de gobierno fue enviar como Colegio Médico de Bolivia, ya yo estaba de presidente del Colegio Médico de Bolivia, enviar una carta solicitando una audiencia con la señora ministra. En este caso, ella está ahora presente, todavía sigue y continúa de ministra. Nos abrió las puertas con todo su gabinete a todo el Consejo Médico Nacional, donde conformado por los 9 presidentes de los colegios médicos departamentales, 2 del FESINRA, que son de los secretarios generales de la seguridad a corto plazo a nivel nacional, y del el COFECIRME, que es de la parte pública. Eso hace de que la confianza que se creó prácticamente en ese momento, nosotros sentimos de que había democracia, de que estábamos otra vez adentro para poder trabajar. Y no se ha roto esa relación. Continuamos todavía. Y al continuar así, hemos presentado proyectos, estamos presentando un proyecto, un eje temático principal donde el cambiar este sistema sobre 4 ejes temáticos, que es el sistema de salud, recursos humanos, equipamiento, infraestructura y al mismo tiempo la actividad socioeconómica y financiera, sobre esos 4 temas. Entonces eso hace de que nosotros podamos verlo y formar un plan de salud, pero a nivel nacional. Y eso nos está permitiendo este gobierno. Por lo tanto, la pregunta que usted me realiza, ¿tenemos esperanza? Sí, la tenemos. Y creo que se ha demostrado y ojalá que esa relación colegio-ministerio pues continúe igual y nosotros podamos llevar adelante lo que tenemos proyectado. La verdad, doctor, yo me sumo a las palabras de la ingeniera Paola sobre el reconocimiento a su sector, ¿no? Muchos de ustedes tuvieron pérdidas de colegas, ¿no? Cientos de colegas, grandes profesionales. Uno de ellos era el doctor Urenda, que fue de las primeras personas, creo que cayó. Enfermeras, odontólogos, la verdad, los que estaban precisamente en contacto directamente con los enfermos, ¿no? Y también que este gobierno que se fue no reconoció precisamente esa labor. Me acuerdo que hubo, en alguna oportunidad se publicó un seguro que se les iba a dar a las familias de aquellos profesionales que perdieron la vida y el gobierno dijo que no correspondía y nunca cumplió con esa responsabilidad, ¿no? Para tantas viudas y tantos niños que quedaron sin sus familiares, ¿no? Pero dentro, o volviendo al tema, doctor, de las vacunas, nosotros que no somos profesionales en salud, que tenemos nuestros diferentes grupos sociales y escuchamos siempre sobre el tema, mitos podemos decir, dicen, no, yo no me vacuné contra el COVID porque me va a dar un derrame cerebral, me va a venir una enfermedad del corazón, tengo como consecuencia por haberme vacunado, estoy enfermo del corazón. Ahora eso es lo que yo la verdad escuchaba a varias personas, ¿no? Por eso yo no me he vacunado. Entonces nosotros, ¿cómo podemos responder precisamente tal vez a alguna amiga, algún amigo que nos diga, ¿sabe qué? No, a raíz del COVID o mi mamá le vino un derrame cerebral y fue por la vacuna del COVID. Ahí, ¿con qué palabras certeras nosotros podemos responderles a estas personas diciéndoles que no es a consecuencia de una vacuna, ¿no? Tal vez ya tienen algunas enfermedades de base, ¿no? Podemos hacer un análisis, pero ¿qué respuesta le podemos dar a estas personas? Así es, lo primero que tenemos que ver nosotros es respetar su creencia religiosa de la persona que le está diciendo. Cada uno de ellos tiene una creencia filosófica o personal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es respetarlo. En segundo lugar, la respuesta es que para crear una vacuna se necesitan estudios científicos. Y los científicos son valorados en hechos. ¿Ya? Y para tener una de ellas, pues se han realizado múltiples estudios clínicos, científicos, de vigilancia, de seguridad, de cómo van a venir a actuar esta vacuna
en un determinado, no se hace en la persona directamente. Existen cobayos, existen animales que son de experimentación. Lamentablemente es así, pero se tiene que realizar antes de aplicarla a un ser humano. Entonces, como yo le explicaba anteriormente, la vacuna que ha sido elaborada bajo cierta rigurosidad de asepsia y antisepsia, es decir, de la limpieza, de cómo debe estar realizada esta vacuna y venir para ser administrada ya al ser humano, tiene que haber pasado durante aproximadamente, dicen los estudios, entre 5 a 10 años para poder utilizarla. La única que se utilizó de forma inmediata fue el COVID por la pandemia. Por la pandemia. Entonces, para que se introduzca ese antígeno, ese microorganismo a nuestro cuerpo, este tiene que responder formando anticuerpos. Entonces, ¿qué daño le podemos causar a este organismo que lo que está formando es defenderse? Defensa, ¿no? Es defenderse mediante nuestro sistema inmunitario. Entonces, la forma de responderle es esa, de que las vacunas han sido y serán siempre elaboradas y fabricadas de acuerdo a hechos científicos, bajo rigurosos estudios, tanto clínicos como experimentales, que es lo que se realiza. No es Excelente. la única manera, pero siempre respetando su creencia. Gracias. Soy un convencido que las medidas que se tomaron salvaron millones de vidas, doctor. Soy un convencido. Soy un convencido de que si los estados se hubieran mirado a otro lado y no hubieran tomado las medidas organizadas que tomaron, la humanidad se habría enfrentado a una situación exageradamente trágica. La primera cepa, creo que le dicen enfermedades tontas, ¿no? Porque matan ellas y matan a los pederos, ¿no? Entonces, la primera cepa fue exageradamente virulenta. Nos agarró a todos de sorpresa, digamos, ¿no? Y de ahí la experimentación fue llevando a tomar decisiones que inclusive alteraron protocolos médicos, como usted dice, ¿no? Pero los resultados son estos. Aquí estamos, ¿no? Gracias a Dios, todos los que estamos aquí sobrevivimos a una pandemia, la pandemia del siglo. Dios quiera la última. Entre estas vidas que se llevó esta pandemia, estuvieron las de grandes médicos. Usted nos hacía referencia hace un ratito al doctor Urenda. ¿Y qué otros profesionales, qué otras experiencias le tocó vivir a usted en esos trágicos momentos de la humanidad? Tuvimos a un gran epidemiólogo que puso gran parte, no cruceño, pero cruceño de corazón, el doctor Torres, que falleció igual, también producto de la enfermedad. Tuvimos a un transplantólogo de hígado, uno de los mejores a nivel de Santa Cruz y Bolivia, diría yo, el doctor Espinosa. Y asimismo hacer recuerdo de muchos compañeros de nosotros que cada vez que uno hace recuerdo de ellos, dice el Camba, se me pone la piel de gallina, porque verdaderamente uno luchaba y teníamos compañeros y amigos de cerca, amigos que convivíamos no solamente en Santa Cruz, sino a nivel de Bolivia. Y cuando llegaba la noticia de que falleció tal persona, lo más triste era que sabíamos nosotros que su familia no lo iba a ver, porque sabíamos cuál era el destino, que era cremarlo. Entonces, eso también fueron medidas en las cuales está dentro de los protocolos y que de aquí muchos de nosotros o de los que estuvimos ahí, que estuvimos en una sala de internación con el virus, rogábamos que no nos entuben, que no nos pongan al respirador.
yo luché hasta lo último para que no me pongan el tubo y no entré al tubo, aunque llegó mi saturación a 55, pero buscaba la forma de cómo no hacerlo. ¿Por qué razón? Porque sabíamos nosotros que quien entraba a tubo no salía. Entonces, y eso era lo más grave, ¿no? Eso era lo más grave, saber que cuando le decían a usted, tal persona o tal colega ha entrado a terapia intensiva y ya está entubado. Entonces, las experiencias que vivimos, las experiencias que pasamos, y con cada experiencia vivida, usted aprende muchísimo. Cada colega que se enfermaba, cada vez que nos enfermamos, aprendíamos de cómo protegernos más. Entonces, de qué hacer y qué no hacer en su momento. Por lo tanto, nos enseñó protocolo la misma vivencia. Doctor, y entre esas lecciones aprendidas, como decíamos hace unos minutos, mucha a través de las redes sociales circuló desinformación o noticias falsas, todo eso. Entre esas lecciones aprendidas, ¿cómo cree que la medicina puede tomar las redes sociales como un instrumento hacia el futuro? De hecho, sí, ya ahora se está trabajando en ello, ya estamos nosotros a través de los colegios médicos, a través de todas las instituciones, haciendo las difusiones y utilizando los mismos medios que muchas veces se utilizaron en contra, no solamente de los médicos, sino en contra de la medicina, y haciendo difusión de que no todo lo que sale en las redes sociales es real. Para eso existen las verificaciones que se tienen. Y eso es lo que estamos inculcando. Cada uno de los colegios relacionados con la salud, pues tiene un personal ya profesional en el marketing, en preparar toda esta información. Estamos sacando spot, no solamente a nivel de colegios, sino a nivel nacional, que también estamos inculcando en ello para poder utilizar la misma. Y no olvidemos también nuestras universidades. Ahora las universidades, y con algo que en estos últimos 5 años ya lo manejan los jóvenes y estamos aprendiendo a manejarlo, es la inteligencia artificial. Y eso nos permite a nosotros también llegar a la población. Y eso es algo que ya se está utilizando, que ya lo estamos viendo y que las universidades lo han tomado también de cerca, ¿no? La verdad es que es un tema muy importante. Yo desde mi experiencia como ciudadana, quiero decirle que yo me enfermé 3 veces de COVID. La primera vez no tenía la vacuna y a Dios gracias no llegué a la internación porque, como usted dijo, somos personas de fe, digamos, ¿no? Y bueno, seguí todos los protocolos que me indicaba mi médico, ¿no? Y bueno, no llegamos a la internación. La segunda vez que me enfermé con el COVID, ya yo estaba vacunada y la verdad que fue muy diferente. Fue un resfrío nada más. Y bueno, ya la tercera vez ni siquiera supe que había tenido COVID, ¿no? Creo que es un tema que nos lleva a la reflexión a todos, ¿no? Porque bien decían en las redes sociales, que ahorita las mencionaba tan acertadamente el arquitecto, es más fácil creer en conspiraciones porque para creer en hechos científicos hay que estudiar, pues, ¿no? Entonces es más fácil creer en las conspiraciones. La verdad que siempre tengo el privilegio de cerrar este programa que nosotros queremos tanto porque es un programa que queremos dar de servicio a Santa Cruz, pero este tema y por el invitado que tenemos, doctor, me gustaría que el cierre lo haga usted y nos dé alguna... Me permite, sí, claro. una pregunta más al doctor, que era la que tal vez estábamos hablando antes de Sí. ingresar al set. ¿Cómo le podemos decir, doctor, a la población qué es lo que hace la vacuna en tu cuerpo? Como usted decía, no es que me va a prevenir de la enfermedad, ¿no? Sino que me va a alivianar. Algo así nos estaba explicando. Entonces, no es que me voy a vacunar y no me va a dar, no sé, fiebre amarilla y las diferentes enfermedades que hay. Y lo que yo escucho y lo que yo entiendo en mi poco conocimiento científico es, por ejemplo, y lo que comenta mucha gente, que te vacunan es como que te inyectan la enfermedad, dice, ¿no? La misma enfermedad te están inyectando para que vos generes esas defensas. ¿Es así, doctor? Bueno,
Prácticamente cuando se crea una vacuna es en base a una enfermedad existente y lo que se hace es crear un antígeno, es decir, un microorganismo de esa enfermedad para poderle introducir dentro del organismo de nuestro cuerpo. Y puede ser ya sea en inyectable, ya sea en gotita e inclusive en tabletas, que es la que ya vienen también. Entonces, ¿y qué es lo que hacen en nuestro cuerpo una vez que ingresaron? Vienen y ella va a venir y va a tratar de organificarse dentro de nuestra célula para tratar de dominarla. Pero al hacer eso nosotros tenemos unas células que se llaman linfocitos, que son, ya no le quiero dar una clase, ya, pero hay una célula que es nuestro sistema inmunitario, que son los linfocitos B y los linfocitos T, que hacen que vayan a responder y le dice, anda a actuar contra ese microorganismo que entró. Y entonces se va a la célula y como lo reconoció que son a través de ADN o ARN, que son los que tienen adentro el ADN que tenemos, entonces lo reconoce. Y al reconocerlo, forma un anticuerpo en contra de ese antígeno. ¿Para qué? Para que cuando ingrese la enfermedad, este anticuerpo lo reconozca inmediatamente y venga y lo destruya. O no lo deje que se multiplique de una manera que nos cause la enfermedad misma. Es decir, nos podemos enfermar, pero no va a ser de la misma intensidad que aquel que no haya recibido ese microorganismo previamente, esa vacuna. Me puedo enfermar. Además de eso, si yo me enfermo, no me va a presentar las complicaciones que tienen aquellos que no han recibido la vacuna o que no han recibido una vacuna. Entonces me va a prevenir de complicaciones, no de la enfermedad. Perfecto. Ya eso es lo que hay que tener bien claro, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. La verdad que es una pregunta muy importante que se nos estaba pasando por alto, pero es importante que la población sepa cómo es que funcionan las vacunas. Querido doctor, su mensaje final, por favor, háblele al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, sobre la importancia de siempre llevar adelante el tema de las vacunas con los niños. No, primeramente, dar gracias a Dios de verdad por permitirnos estar en este set, donde gracias a la ingeniera Paola, la doctora Fátima, el arquitecto, el ingeniero, de verdad que creo que de esta forma nos permiten a nosotros transmitir ese poco conocimiento que tenemos para poder llegar a una población tan digna como es Bolivia, una población tan merecedora de todo tipo de información, actos y acciones que vayan a favorecer el bienestar de nuestro pueblo. Con este tipo de explicación como es la vacuna, como vienen a prevenir, como vienen a reforzar nuestro sistema inmunitario y la responsabilidad que tenemos como familia, como padre, como hermano, como hijo, como abuelo, de inculcar, de llevar e insistir en que cada uno de la familia reciba esa vacuna y la responsabilidad principal que tiene el Ministerio de Salud, que tiene el gobierno central de dotar de esas vacunas. Pues, querido pueblo, creo que el agradecido siempre vamos a ser nosotros, siempre, como Colegio Médico de Bolivia, como persona, como profesional. Creo que Dios ha dado algo que va a perdurar en nosotros y es la fe que siempre tenemos, no solamente en nosotros mismos. Tenemos una fe en nuestro Dios, tenemos una fe en nuestras autoridades que van a actuar de una manera con ciencia, una manera que van a estar dirigida a mejorar la salud del pueblo boliviano. Y eso está en sus manos del ministerio. Gracias de verdad. Gracias a todos.